¿Te has preguntado si los galanes más idolatrados del cine clásico mexicano escondían un lado muy oscuro al apagar las cámaras y que detrás de todo ese brillo resultaban insoportables para la mayoría de sus compañeros de rodaje? Desde usar su inmensa popularidad para pisotear a otros, hasta montar escándalos y broncas que acabaron en portadas de revistas. Estas estrellas de cine dejaron un legado tan tóxico como brillante. Quédate hasta el mismísimo final, porque al último de esta lista lo tacharon de ser el actor más insufrible de toda la industria. Cantaba como los ángeles, vestía como un auténtico rey y trataba al resto como simples sirvientes. Libertad Lamarque, que aterrizó desde Argentina escapando de una tierra que le daba la espalda, encontró en el cine mexicano su mayor triunfo, aunque también sembró muchísimos rencores. Sus contratos incluían cláusulas absurdas para que nadie le hiciera sombra, exigiendo recortar escenas ajenas y garantizando siempre sus primeros planos, y prohibiendo tajantemente que otra actriz vistiera colores más llamativos que los suyos. En pleno rodaje de una película junto a una actriz principiante, mandó cambiarle todo el vestuario por ropa muy apagada porque le robaba atención. Y lo más fuerte, jamás cruzaba palabra con el equipo, ni saludaba ni daba las gracias. Subía, comía completamente sola y huía sin despedirse. Para sus fans era intocable, para el gremio, puro hielo con labios rojos. Miembro de una dinastía mítica y actor súper respetado, escondía una arrogancia distinta. Se creía el juez supremo del talento de los demás. Si alguien nuevo llegaba, Andrés Soler lo escrutaba como un verdugo. Cero consejos, solo dictaba sentencias implacables. Ese no vale, esa no tiene presencia. Con esa vocecita, solo sirves para vender tacos. Lo soltaba así, a bocajarro y delante de todos. Una actriz novata confesó que tras rodar una toma juntos, Andrés pasó rozándola y le susurró: «Ni tan mal». Pero la pantalla engaña mucho. Soler despreciaba profundamente a los cómicos. Odiaba al cine popular. Ni a nadie sin un apellido ilustre. Para él, actuar era un gran privilegio que no cualquier novato merecía. No era explosivo como Emilio Fernández, ni venenoso como María Félix. Lo suyo era peor. Un desprecio silencioso capaz de hundirte sin un solo grito. Tenía voz grave y una mirada oscurísima. Y eso no era puro teatro. David Reynoso gastaba un genio horrible y no tenía ni gota de paciencia. Una vez, en plena lectura de guión, pateó una silla y le gritó al productor porque odiaba cómo estaba escrito su personaje. Era un tipo machista, muy celoso y tremendamente dictatorial. Le hervía la sangre si una actriz acaparaba la conversación, humillándola al instante delante de todo el equipo de rodaje. Incluso se rumoreaba que prohibía que cualquier compañera de reparto calzara tacones y le hiciera parecer bajito. Lo más enfermizo es que gozaba buscando pelea. Irrumpía en los camerinos de golpe, soltando comentarios llenos de burla y pura amenaza. Una joven actriz acabó destrozada llorando por sus bromas. En la pantalla era un tipo duro, pero en la vida real era dinamita pura. Y siempre escupía sus palabras con infinito asco. Luego tenemos al sucesor que nadie coronó, el famoso charro contemporáneo que cantaba, actuaba, producía sus cintas y se sentía un dios intocable. Antonio Aguilar no suplicaba, él daba órdenes. Si pisaba el set y algo no estaba a su gusto, se paralizaba la filmación por completo. Una vez, canceló una secuencia entera porque afirmaba que el caballo no tenía suficiente porte para su figura. Además, era famosísimo por meter a su familia en todos sus proyectos. Si no les hacías la pelota, estabas en la calle. Los cineastas novatos huían de él, porque Antonio jamás acataba instrucciones. Él solo las dictaba. Frente a los periodistas, despedazaba a las viejas glorias, afirmando que la mayoría no sabía ni cabalgar decentemente, ni recitar con algo de dignidad. Que lo compararan con Negrete le hervía la sangre. «Yo no imito a nadie», repetía. Lo que realmente desquiciaba a sus compañeros era esa ambición tan devoradora. Siempre exigía chupar más cámara, acaparar las ovaciones y ganar poder absoluto. Alcanzó la cima del estrellato, claro,
pero siendo un auténtico huracán de vanidad que aplastaba todo a su paso. Ni siquiera necesitaba abrir la boca. Pedro Armendáriz te congelaba con una simple mirada. Él jamás discutía. Él sentenciaba. Cuando ponía un pie en la sala, se hacía un silencio sepulcral. No por pura admiración, sino por terror a ser su próxima víctima. Una vez, un chaván novato se le acercó en una fiesta buscando sabiduría. Pedro le llenó el vaso. Chocaron las copas y mirándolo fijamente le soltó: mi único consejo es que salgas huyendo. Esto no es para débiles. Cosechó enemigos por todas partes. Odiaba la fragilidad. Pisoteaba los pelotas de turno y le daban asco los halagos baratos. Cada vez que mencionaba a otro compañero, escupía puro veneno. A Jorge Negrete lo tachaba abiertamente de ser un falso, a Pedro Infante de ser un producto comercial, y a Cantinflas simplemente lo ninguneaba. La audiencia veía a un héroe. En los estudios su nombre era un cuchillo bañado en oro. Fernando Soto Mantequilla pasó a la historia por hacernos reír, pero los demás actores conocían su verdadera cara, lejos de los focos. Trabajar a su lado era una pesadilla destructiva. Su comedia no buscaba dar alegría, sino clavar puñales. Lanzaba su peor sarcasmo contra los técnicos y colegas, provocando heridas mucho peores que una simple mala broma. Hacia las nuevas caras del cine, su desprecio era brutal. En cuanto algún joven empezaba a brillar, lo humillaba ante el equipo con burlas crueles y carcajadas falsísimas. Incluso manipulaba secuencias enteras para fulminar diálogos ajenos y así asegurar que nadie le robara protagonismo. Un chico con muchísimo talento vio esfumarse sus mejores minutos en pantalla por un puro capricho de Soto, algo que acabó empujándolo a abandonar la actuación. Y ojo, porque las compañeras tampoco se libraban. Durante el contacto físico se tomaba unas confianzas totalmente inaceptables, metiendo manos sin pudor y riéndose de ellas sin piedad en plenos ensayos. Se escudaba en su propio personaje, pero muchas confesaron que este hombre jamás les pidió permiso ni conoció la palabra respeto. Y claro, esto pasaba en unos estudios donde el miedo mandaba. Encima, sus aires de diva eran tremendos. Reclamaba espacios VIP, su café recién hecho a todas horas, parones para fumar y un séquito detrás, dándoselas luego de trabajar sin descanso. Esos cambios de humor generaban choques constantes. Muchos directores acabaron vetándolo para siempre. Se atrevió a enfrentarse con el legendario Germán Valdés Tintán, al que lo tachaba de vulgar, aunque todos sabían que era pura envidia. Su tremenda inseguridad le hacía aferrarse a cualquier papel, exigiendo siempre destacar en los créditos de las películas. Criticaba a los humoristas modernos por mediocres, incapaz de asumir que su tiempo había terminado. Tras aquellas carcajadas que lograba sacarle al público, se escondía el amargo recuerdo de un hombre que usó la comedia como un arma contra sus propios compañeros de rodaje. Durante los años 40 y 50, Víctor Junco brilló como uno de los rostros más magnéticos del cine mexicano. Con mirada intensa, una voz grave y una elegancia absolutamente innata. Parecía haber nacido para el drama y el romance. Compartió pantalla con leyendas como María Félix, Dolores del Río y Marga López. Pero dentro de los platós casi nadie quería cruzarse en su camino. Junco no alzaba la voz ni te humillaba directamente. Su método era mucho más retorcido. Usaba el desprecio silencioso, la burla escondida bajo una falsa cortesía y una frialdad tan calculada que lograba que los demás se sintieran como simple decorado. Los actores de reparto le huían, no por envidiar su enorme talento, sino porque sencillamente se negaba a cruzar palabra con cualquiera que considerase inferior. Si un joven intentaba darle conversación, Junco soltaba 3 monosílabos o se largaba sin siquiera darse la vuelta. Solo respetaba a los directores mientras éstos le dieran ese lugar privilegiado que creía merecer. Contabilizaba de forma obsesiva sus minutos en pantalla, cada frase de su guión y hasta sus primeros planos. Si notaba que otro personaje destacaba por encima de él, exigía reescribir el guión. En varios rodajes, el libreto se modificó a mitad de la grabación, tan solo para poder calmar su enorme ego. Con las actrices mostraba un comportamiento bastante ambiguo. Era encantador y galante si le gustaban,
pero se volvía frío y cortante si rechazaban sus insinuaciones. Varias mujeres confesaron en secreto, aterradas por el escándalo, que Junco las hacía sentir verdaderamente incómodas grabando escenas íntimas, o que se tomaba ciertas libertades sin permiso alguno, escudándose siempre en la famosa pasión artística. Una de sus costumbres más tóxicas consistía en sembrar rivalidades donde no había absolutamente ninguna. Ponía a parir a otros compañeros frente a los productores, insinuando que eran problemáticos o que ya estaban anticuados. Muchos en el gremio sospechaban que él movía hilos detrás de varios despidos silenciosos. Cuando notaba que alguien brillaba más que él, lo transformaba automáticamente en su enemigo invisible. Fuera del cine, su vida personal tampoco era nada fácil. Cuentan que vivía sumido en una soledad autoimpuesta, siendo incapaz de forjar amistades reales. En las entrevistas hablaba con puro desprecio del cine nacional más contemporáneo, afirmando representar una época de dignidad que ya se había perdido. Muchos lo veían como un hombre tristemente atrapado frente a su propio reflejo. Necesitaba adoración, pero no sabía convivir sin pisotear. Falleció en 1988, olvidado por la industria que antes le había puesto en un pedestal. Su talento era incuestionable, pero dejó un legado bastante amargo. Y si hubo un rostro que encarnó la pura maldad dentro del cine mexicano, ese fue el gran Carlos López Moctezuma. Su sola presencia ya daba auténtico pánico. Con cejas pobladas, voz grave y mirada muy penetrante, interpretó desde curas corruptos y caciques despiadados hasta verdaderos demonios en vida. Sin embargo, lo que casi todos ignoraban es que lejos de los focos, su carácter era idéntico o peor que el de sus villanos. Nacido en 1909, López Moctezuma venía de una familia bastante adinerada. Desde sus comienzos sobre las tablas demostró tener un talento brutal, pero también una enorme soberbia que acabaría acompañándolo durante toda su trayectoria. Aterrizó en el cine con ínfulas de grandeza, mirando por encima del hombro a quienes venían de la comedia popular. Para él solo valía un único tipo de actor de verdad, el dramático, el solemne, el formado en la escuela clásica. Cualquier otra cosa era, según sus propias palabras, pura vulgaridad. En los rodajes todos le tenían pánico. Si un actor novato se equivocaba en la toma, López Moctezuma lo destrozaba sin piedad, usando unas palabras durísimas. ¿Aprende a actuar antes de pisar un plató de cine? Solía espetarle siempre. Era súper habitual que exigiera cambiar el guión para quitarle frases a esos actores que consideraba totalmente prescindibles. Incluso llegó al extremo de exigir que su personaje sometiera psicológicamente a todo el reparto, aunque aquello no tuviera ningún sentido en la trama original. Pero esos desplantes no se quedaban solo entre compañeros de reparto. También sentía un profundo asco hacia los técnicos. Si el maquillador tardaba, se largaba sin decir nada. Si la luz no le favorecía, paralizaba por completo la grabación. Y si en el servicio de catering faltaba agua mineral de importación, montaba unos pollos dignos de una auténtica diva. Un técnico de sonido que trabajó a su lado en 3 dramas rurales llegó a confesar que lidiar con López Moctezuma era como servir a un tirano, pero sin sueldo digno ni respeto. Además, era un misógino de manual. Solía referirse a las actrices de la época como meros adornos visuales, y se burlaba sin reparos de las que buscaban papeles protagonistas. Las mujeres solo sirven para llorar frente al objetivo, no para pensar ni para hablar, repetía sin cesar. Varias actrices se negaban en rotundo a rodar con él, pero terminaban tragando por miedo a que los productores, que lo idolatraban, las vetaran. Fuera de las cámaras, era un tipo solitario, con mal beber y lengua viperina. Jamás acudía a fiestas ni celebraciones. Cuando recogía un premio, jamás daba las gracias. En cada entrevista, echaba pestes sobre cualquiera. A Pedro Infante lo tachó de voz bonita sin cerebro, y sobre Jorge Negrete aseguraba que era un cantante disfrazado de actor. Murió en 1980, olvidado por el público que antes temblaba al verle en pantalla. Los homenajes resultaron muy discretos. Faltaron palabras cálidas de sus compañeros y anécdotas cariñosas del equipo técnico. Como mucho,
La prensa reconoció su indiscutible talento, pero jamás su humanidad, porque sencillamente jamás demostró tenerla. Era puro talento hecho carne. Sí, pero también representaba la furia, los berrinches y las órdenes de un alma envenenada. Emilio Fernández dirigía como si su reparto fueran simples soldados. Insultaba, metía empujones y, a veces, llegaba a las manos. Una conocida actriz confesó que grabando una escena la agarró del brazo con tanta brutalidad que le dejó marcas visibles. Otra compañera relató cómo le lanzó un cenicero pesado porque no lograba llorar como él exigía. En su casa coleccionaba armas. En el plató de rodaje, un inmenso machete colgaba de la pared. Solía repetir que el buen cine se hacía con sangre, y parecía obsesionado con demostrarlo. Tenía sus enchufados y unos cuantos enemigos. Si le caías mal, te vetaba sin pestañear. Pegaba un telefonazo y te cerraba cualquier puerta. Su arte era pura poesía, pero trabajar con él era una guerra. El actor español Jorge Mistral aterrizó en México allá por los 50 como el gran galán internacional. Su cara atractiva y esa voz grave lo coronaron protagonista indiscutible del cine clásico. Sin embargo, su carácter endemoniado pronto lo volvió insoportable para todos. Destacaba por su tremenda impaciencia y un genio explosivo. Si el director le llevaba la contraria, el tío abandonaba el plató, dejando al equipo tirado por completo durante un buen rato. Bastantes actrices confesaron su enorme incomodidad por esa manía de improvisar abrazos demasiado bruscos en plena escena romántica, poniendo como excusa su método actoral. Sus cabreos en el plató eran legendarios. Volaban sillas, destrozaba guiones y soltaba auténticas barbaridades al primero que se cruzara por su camino. Unos pocos productores le daban trabajo, solo porque llenaba las salas a rebosar. Pero entre técnicos y asistentes de plató, lo llamaban el extranjero insoportable. Su carrera mexicana acabó desgastada por culpa de aquellos berrinches. Y aunque el gran público lo recuerda como ese clásico galán trágico, en la industria dejó una fama bastante amarga y muy difícil de limpiar. Por otro lado, David Silva fue coronado como uno de los intérpretes más versátiles de su quinta. Hizo de boxeador callejero, de charro enamorado y del clásico rebelde sin causa durante unos años donde el cine mexicano rogaba por héroes. Pero claro, su carácter explosivo le montó unos líos tremendos dentro del celuloide. Era famoso por engancharse con los directores, pasar de sus órdenes y tachar de basura un montón de guiones. En una ocasión paralizó la grabación durante horas, simplemente porque le horrorizaba la ropa que debía llevar su personaje. El resto de actores lo veían como un tipo competitivo a niveles enfermizos. Si un compañero recibía más aplausos o salía en la prensa, el tío se lo tomaba como una afrenta personal. Los productores lo aguantaban ahí porque llenaba salas, aunque sabían de sobra que sus ataques de furia podían destrozar una película entera si no se salía con la suya. Hasta en entrevistas públicas despellejaba a los compañeros que consideraba unos vendidos o simples productos de Televisa. Aunque la gente venera su inmenso talento y sus cintas ya son joyas del cine clásico, ese carácter infernal nos dejó para el recuerdo una gran estela de mal rollo y muchísimas broncas que mancharon todos sus logros. Y ojo, porque aunque lo veían como el tío más serio y talentoso de los famosos hermanos Soler, Domingo también arrastraba una fama muy oscura. En casa era el gran cerebro, el intelectual que controlaba las tablas del teatro y aportaba todo el prestigio al apellido familiar. Eso sí, su trato con la gente era gélido. En pleno plató imponía un silencio que cortaba el aire. Absolutamente nadie podía abrir la boca salvo que fuera de vida o muerte. Un cámara confesó que lo mandó callar a voces solo porque tosió sin querer en medio de un ensayo. A los actores novatos les hundía diciéndoles que nunca pisarían su nivel y que varios ni siquiera merecían asomarse a un escenario. Era un maniático de la perfección. Y si notaba que alguien le hacía sombra, movía hilos para que reescribieran la película y le quitaran peso. Jamás levantaba la voz en la prensa, ni protagonizaba el mínimo cotilleo, pero entre bambalinas montaba su propia dictadura de hielo. Medio mundo lo veneraba como un genio absoluto del celuloide, aunque muy pocos lo aguantaban como colega de reparto. Ante los focos derrochaba elegancia y clase,
pero en la calle provocaba tal nivel de pánico que se volvió un tipo prácticamente intocable. Llegamos a Rosa de Castilla, una belleza de sonrisa dulce y colmillos letales. Guapísima, de voz potentísima y silueta de infarto, aunque su amabilidad escondía unas buenas garras. Esta mujer no mendigaba papeles protagonistas, se los adueñaba, y pobre de la que se cruzara por su camino, porque la tiraba al vacío con una sonrisa. Dicen por ahí que logró fulminar a una actriz ya confirmada pegándole una llamadita de madrugada al productor, que le debía más de un favor. Para cuando la pobre chica pisó el plató, el libreto estaba reescrito y le habían dejado un papel de relleno, totalmente muda. Las compañeras no la tragaban. Juraban que siempre robaba foco, que se pasaba horas maquillándose para llegar tarde adrede y forzar a todo el equipo a repetir las tomas. Una vez, encerrada en su camerino, dejó la ducha hirviendo abierta a propósito para destrozarle el vestido a su propia compañera. Rosa pasaba completamente de rollos como la solidaridad femenina. Su única ley era ganar siempre. Y te aseguro que si necesitaba pisotearte para brillar en pantalla, ni lo sentías hasta verte despedida. Cambiando de tercio. Ramón Gay era el ídolo indiscutible del cine mexicano allá por los 40 y 50. Esa percha de caballero y esos ojazos lo coronaron rápidamente como el gran rey indiscutible de dramones y películas de época. Sin embargo, quienes trabajaban con él afirmaban que tras esa fachada de galán encantador, había un hombre súper arrogante e inestable. En los pasillos se comentaban sus ataques infantiles de celos, especialmente cuando algún compañero se llevaba las miradas de las chicas del plató. Bastantes actrices contaron que pasaba de regalarte piropos a mirarte con absoluto asco en cuestión de segundos. Una tarde, durante el descanso de una grabación, hundió a insultos a una chica, solo porque no quiso reírle la broma de turno. Los cámaras aún lo recuerdan como un tío bastante tiquismiquis, de los que siempre exigen parones para ajustar la luz artificial, alegando que ese tiro de cámara no estaba favoreciendo sus pómulos. Se rumoreaba a voces por los estudios que lidiaba con una fortísima adicción al alcohol. Eso provocaba unos retrasos monumentales o ausencias directas que le costaron una verdadera fortuna a los directivos de turno. A pesar de que su innegable atractivo seguía llenando las butacas del cine, su terrible genio le acabó cerrando el grifo del trabajo. Su vida se apagó trágicamente tras un turbio asesinato pasional, un suceso que lo catapultó a las crónicas de sucesos. Quedó clarísimo que su carácter inestable y sus vicios lo persiguieron hasta la muerte, alejándolo de la gloria del cine para siempre. Hablamos de Katy Jurado, la primera en comerse Hollywood. Siempre ovacionada por su magnetismo visual y su vena dramática, pero cuidado, porque al volver a México, su indomable genio despertó un miedo atroz y un aluvión de críticas. Por el plató paseaba aires de superioridad, mostrándose fría o directamente cruel. Tenía una enorme fama de no soportar a las novatas, machacándolas con pequeñas joyitas venenosas. Con ese careto no llegas ni a extra, le escupió en su momento a una chavala. Dirigirla nunca resultaba sencillo. Les peleaba cada orden del texto y no aguantaba ninguna crítica constructiva. Algunos, sus compañeros aseguraban que aparecía tarde a propósito, buscando imponer su jerarquía en el set. Y si no le gustaba el guión, simplemente dejaba la escena a medias y se atrincheraba en su camerino. Ante las cámaras derrochaba una pasión tremenda, pero lejos de los focos sumaba enemigos a un ritmo alarmante. Nadie dudaba de su enorme talento actoral, pero ese orgullo desmedido y su carácter explosivo la transformaron en alguien sumamente temido dentro de los estudios del cine de oro. Tenía cara amable, risa pegadiza y complexión robusta. Parecía el actor más encantador de toda la industria. Claro, hasta que le llevaban la contraria. El Chato Padilla no era actor secundario por falta de talento, sino por su rechazo a compartir reflectores. Si intuía que otra persona intentaba arrebatarle una risa que sentía como propia, borraba del mapa a su rival usando frases venenosas o metiendo el pie disimuladamente. En pleno rodaje, un extra tuvo la osadía de inventarse una frase que hizo reír a todo el estudio. El Chato lo agarró amablemente del hombro, lo arrastró detrás del decorado y al volver,
Ni la broma ni el muchacho existían ya. Carecía por completo de paciencia y respeto hacia los nuevos talentos cómicos. Solía decir que esos chicos no sabían actuar, que únicamente ponían caras absurdas. Mientras tanto, en secreto, maniobraba para conseguir que despidieran a esos novatos o les cortaran sus minutos. Los espectadores amaban a su tierno personaje. Sin embargo, entre sus colegas de profesión, su apodo real nunca fue Chato. Lo llamaban la Zancadilla Sonriente, la mítica abuela del cine mexicano. Dueña de una voz imponente y nervios de acero, Sara García jamás fue tierna. Era dura como piedra. Durante las jornadas de grabación, su penetrante mirada bastaba para callar pláticas enteras. Cuando a alguien le caía mal, lo soltaba de frente, sin la más mínima sonrisa y con un tono bastante alto. Cierta actriz novata quiso abrazarla al terminar la toma. Sara le apartó el brazo y le soltó secamente: «No me toques, no somos iguales». Dicen que aborrecía a los talentos emergentes. Los veía vagos, frívolos y sin verdadera ambición. La vez que una productora de cine intentó audazmente modernizar su papel, Sara tiró el libreto y se marchó furiosa, dejando claro que a ella nadie le escribía usando crayolas. En los pasillos del estudio la bautizaron rápidamente como la Santa Furia. Si algún colega necesitaba llorar de verdad en escena, le bastaba con fallar delante de ella. Representó a la abuela nacional, claro, pero en la vida real era la suegra del terror. Representaba la inconfundible voz de México, el mismísimo charro entre charros. Sin embargo, fuera de las luces, Jorge Negrete resultaba un tipo distante, sumamente clasista y con una lengua tan afilada que aniquilaba con una frase. Sostenía firmemente que el cine requería un respeto total y sentía un profundo rechazo hacia aquellos que no contaban con estudios académicos de música. Solía burlarse de los humoristas, de los artistas de carpa y de los talentos que venían desde muy abajo. Al propio Cantinflas lo llamaba ese pobre peladito, y a Pedro Infante, el mecánico simpático. En plena grabación, forzó a un actor de reparto a repetir la misma escena 12 veces, puramente para humillarlo frente a todo el estudio. Aquello no era ninguna búsqueda de perfección artística, era un castigo cruel. Los técnicos de sonido aseguraban que el ambiente se volvía insoportable en cuanto Negrete pisaba el lugar. Todos caminaban de puntillas, sintiendo que un espíritu maligno había entrado a los estudios de grabación. Los espectadores lo veneraban muchísimo, pero sus colegas lo aguantaban igual que se soporta una herida dolorosa. Lejos de su fachada encantadora en las películas, Joaquín Pardavé resultaba ser un implacable perfeccionista que jamás perdonaba un solo error. Los actores que compartieron proyectos con él confirmaban su total obsesión por dominar hasta el aspecto más diminuto de la película, dictando hasta los gestos más insignificantes del resto del elenco. Su terrible mal genio asustaba en los ensayos. Miraba a las jóvenes promesas por encima del hombro y si llegaban a trabarse con una sola frase, los frenaba dando fuertes alaridos, expulsándolos del escenario sin piedad, hasta que prometieran actuar con verdadera disciplina profesional. Jamás permitió una sola línea improvisada o ideas de otros. El guión cinematográfico tenía que recitarse tal cual venía impreso, sin alterar comas ni inventarse tiempos de pausa. Todos sabían que presumía una memoria fotográfica brutal, capaz de notar si alguien modificaba un solo término, aunque fuera usando un simple sinónimo. Muchas compañeras acabaron llorando desconsoladamente por su extrema crueldad. De hecho, solía repetir una advertencia que pasó a la historia entre sus víctimas, afirmando que en ese tren jamás viajaban los lentos. El aire en sus producciones era pura asfixia. Los camarógrafos se movían casi sin respirar. Sabían muy bien que un fallo tonto, un foco mal puesto, un decorado torcido, o un insignificante elemento fuera de cuadro detonaría su ira. Existe la leyenda de que abandonó el estudio por 3 días enteros, indignado porque el lente no logró captar bien su mejor lado bueno de la cara. Pardavé guardaba muchísimo rencor. Quien se atreviera a llevarle la contra, terminaba mágicamente eliminado de la cinta. Por supuesto,
Jamás actuaba dando la cara. Lanzaba críticas bastante difusas, alegando que cierta parte carecía de ritmo y era mejor cortarla. Y la consecuencia final era que excelentes tomas enteras acababan mutiladas en la basura. Decenas de prometedores talentos vieron su trayectoria hundirse tras cruzar caminos con él. Y no fue porque actuaran mal, fue sencillamente porque Pardavé exigía eliminarlos durante la edición final de la cinta. Un patriarca sumamente respetado, el gran ídolo, pero paralelamente el verdugo que dictaba quién triunfaba y quién se hundía profesionalmente. Fernando Soler manejaba hilos intocables, poder político, y era plenamente consciente de su jerarquía actoral. Si tú no le agradabas, ni todo el poder de Televisa lograba salvarte, jamás gritaba. No lo necesitaba. Le bastaba con arquear silenciosamente una ceja para conseguir que el director reescribiera escenas completas, o algún protagonista acabara despedido esa misma noche. Cierta tarde, charlando con altos productores del canal, quisieron saber qué pensaba de una nueva promesa que estaba robándose los aplausos del público. Soler contestó con un tono totalmente helado, afirmando que el chico era maravilloso, pero solo si decidiera dedicarse a cuidar jardines. Numerosos artistas de altísimo nivel vieron sus ilusiones completamente pulverizadas por el simple hecho de que Soler los detestaba. Manejaba la industria cinematográfica como si fuera dueño del rancho, y cualquiera que desobedeciera sus reglas terminaba exiliado para siempre. Hablemos del último. Arturo era el seductor definitivo, el dueño de ese tono grave que enloquecía a millones de mujeres en el continente entero. El gran Arturo de Córdoba acaparaba éxito, carisma y puros personajes estelares. Pero en la vida real, actuaba convencido de que la lente nunca se había apagado realmente. No esperabas verlo soltando carcajadas o tomando un vasito de café junto a los iluminadores. Prefería aislarse en un rincón leyendo el texto, ignorando a todos los que no fueran el director. No por ser un tipo tímido, sino porque creía fundamental proteger esa vibra enigmática de su actuación. Los asistentes técnicos simplemente le apodaban por lo bajo el actor inagotable. Y vaya si tenían razón. Al enterarse de que el gran Cantinflas pensaba dar el salto al drama, este hombre simplemente se burló ante la prensa soltando un irónico «Ahora resulta que quiere ser actor». Para él, Pedro Infante solo era un carpintero con muchísima suerte. Estaba convencido de que el verdadero arte de actuar se estudiaba en las academias de Europa, jamás en la calle. Rechazaba por completo dejarse caer por las fiestas del gremio cinematográfico y repetía sin descanso que en este mundillo solo había dos clases de personas: los verdaderos artistas y los grandes farsantes. Muchos creían que se refería a los demás, pero a la hora de la verdad, el único que jamás dejó de fingir fue él. Ese mítico galán empedernido, el eterno soltero de oro que siempre hacía reír a las mujeres a carcajadas. Mauricio Garcés parecía un tipo realmente encantador, pero lejos de los focos, odiaba que lo encasillaran como un simple cómico. Su gran sueño era ser como Arturo de Córdoba, un actor dramático sumamente respetado, pero la audiencia lo aclamaba por sus bromas y frases redondas. Le hervía la sangre cada vez que la gente le pedía imitar a su icónico personaje. «Yo no soy Mauricio Garcés, soy Mauricio Ferjasbeck», replicaba de muy mal humor. Tenía un ego tan desmedido que rechazó rodar varias películas de humor porque veía los guiones pasados de rosca. Despreciaba por completo a los auténticos comediantes. En más de una ocasión se rió cruelmente de Tintán y de Resortes, tachándolos de ser payasos sin talento alguno. En el fondo era un tipo muy solitario, aunque jamás lo quiso admitir. Vivía prisionero de esa imagen del Don Juan de película, aferrado a la inmensa popularidad de un papel que en el fondo detestaba. Un rol que terminó impidiéndole ser el intérprete dramático que siempre soñó con ser. Por otro lado, Miguel Inclán, ese gran villano con rostro de piedra, fue uno de los talentos más temidos y laureados del cine de México. Ante las cámaras encarnó al cacique salvaje, al asesino implacable, a ese villano que lograba hacer temblar hasta a los héroes más valientes. Sin embargo, lejos de los focos, tenía un genio tan áspero como sus propios personajes. De voz rota y mirada de hielo,
destacaba por sus malas formas y una paciencia nula ante el menor fallo. Si un novato se quedaba en blanco, lo humillaba con ironía delante de todo el plató. Si no vales para esto, lárgate al mercado a vender fruta. Su presencia dictaba un orden absoluto. Nadie tenía narices de soltar una broma estando él cerca. Supervisaba al milímetro la luz, los planos de cámara y hasta la respiración. Exigía ser el centro del universo, seguro de que la grabación entera tenía que moldearse a su antojo. Si algún cineasta intentaba marcarle demasiadas pautas, pasaba olímpicamente. «Yo no necesito que me dirijan», soltaba mientras encendía un cigarro tranquilamente. Trataba a sus compañeras con mucha educación, pero marcando distancias. Jamás tonteaba, aunque esa frialdad resultaba igual de aterradora. Muchos técnicos preferían tirar a la basura un día de rodaje antes que aguantar sus rabietas. Lo verdaderamente paradójico del asunto es que el propio Inclán detestaba profundamente la industria que lo hizo famoso. Iba diciendo que las cintas de su país eran ahora una farsa y que ya no quedaban buenos actores de raza. Durante una entrevista, soltó sin despeinarse que casi todos sus compañeros eran caras bonitas, totalmente huecas por dentro. Esa actitud tan chulesca lo apartó poco a poco, aunque él prefería llamarlo defender el honor de su profesión. Falleció completamente seguro de que el cine nacional había estirado la pata mucho antes que él. Para la audiencia, fue el antagonista más auténtico de su época. Para sus colegas, solo fue un tipo que mezclaba el respeto con puro terror y el talento con dictadura. De planta espectacular y voz atronadora, José Elías Moreno se coronó como un pilar fundamental de la época dorada. Al encenderse los focos, encarnaba al padre perfecto, al hombre de campo honrado y al jefe justo. Pero sin cámaras, su genio era tan áspero como sus personajes. Ni Dios se atrevía a rechistarle. En el set de grabación lograba imponer un silencio absoluto, casi sepulcral. Como cazara una carcajada a destiempo, pegaba un buen bastonazo contra el suelo y fulminaba al culpable con una mirada de auténtico hielo. Los novatos del reparto sentían devoción por él, pero también le tenían pánico. A un chico le hizo grabar la misma toma 20 veces, no por fallos de guión, sino porque según él le faltaba corazón. Era alguien metódico hasta rozar el sadismo. Repetía que el cine requería una disciplina de hierro y manejaba al equipo técnico como a soldados rasos bajo sus órdenes. Estaban prohibidas las risitas, los despistes o salirse del guión. Una vez, un realizador probó a rebajar la tensión de una secuencia concreta, pero Moreno le cortó en seco soltándole: «El drama no es negociable. Aquí se impone». Tenía tanto peso que a menudo los propios directores terminaban tragando con sus exigencias, reescribiendo escenas para encajar en su visión. Pero tras esa coraza de extrema dureza se escondía un enorme mar de complejos. Le aterraba hacerse mayor, quedarse obsoleto y caer en el olvido. Mantenía una relación respetuosa y fría con sus compañeras. Desconfiaba totalmente de las nuevas promesas del cine y de esas modernas técnicas de ensayo. «Tanta teoría se carga la pura verdad», mascullaba resentido. Había quien lo consideraba un talento incomprendido, mientras otros solo veían a un dictador camuflado de artista creador. Al bajar el telón, su figura quedó partida en dos. La audiencia lo aplaudía como un pilar de justicia, pero sus propios compañeros de gremio lo recordaban como ese hombre que confundió el respeto con pánico y la admiración con sumisión ciega. Marga López, con esas facciones tiernas y un hablar muy sereno, siempre fue conocida por ese enorme talento innato que emocionaba a la audiencia casi sin despeinarse. Pero tras esa fachada de niña buena y entrañable, se ocultaba realmente una mujer de armas tomar, obsesiva y verdaderamente despiadada a ratos. Odiaba profundamente la dejadez o el trabajo a medias dentro del propio set. Si alguna actriz tropezaba con una frase, Marga ni siquiera dejaba intervenir al director para enmendar el fallo. Saltaba ella misma, usando un tono bastante crudo acompañado de una sonrisilla irónica. Defendía que rodar películas no era un pasatiempo, sino un campo de batalla donde únicamente aguantaban los intérpretes reales.
Con el personal técnico era un bloque de hielo. Como fallase mínimamente la luz o el audio, mandaba parar todas las máquinas y ordenaba empezar la toma de cero, dándole igual lo agotada que estuviera la plantilla. Se comentaba que derramar lágrimas delante de Marga era inútil, pues jamás mostraba empatía. Pero su gran debilidad era esa enorme sed de estrellato. Llevaba fatal ser una simple secundaria. Si su papel se quedaba corto, exigía cambiar los diálogos por completo o directamente se largaba. En cierta producción, llegó a plantarse en huelga hasta lograr que despidieran fulminantemente a una compañera del reparto. Con los galanes más cotizados, tenía un trato bastante confuso. Podía ser un encanto o veneno puro, dependiendo de cómo decidieran tratarla a ella. A Pedro Infante lo idolatraba, pero a Jorge Negrete lo repudiaba en público por sus insoportables aires de charro. Algunos realizadores confesaban que la mirada de Marga era sencillamente capaz de podía congelarle el alma a cualquiera. Detrás de esa enorme dulzura en pantalla se escondía un espíritu salvaje, decidido a no dejarse pisotear jamás. Para su querido público, ella fue la mujer más sensible del cine mexicano. Pero para sus colegas, era una fuerza implacable que no perdonaba el más mínimo error. Hablando de Rodolfo Acosta, ese mítico villano de mirada afilada y voz ronca, resultó ser uno de los actores más temidos del clásico cine mexicano. En pantalla representaba el rencor absoluto, ese típico traidor que todos terminábamos odiando. Fuera de las cámaras, su carácter resultaba igual de temible. Arrastraba la fama de ser un tipo completamente impredecible, brusco y explosivo. Si algo le molestaba en el set, jamás lo discutía, lo gritaba. Los técnicos le tenían auténtico pavor. Bastaba que una triste lámpara parpadeara para que arrojara su sombrero contra el suelo y exigiera repetir la toma entera. No confiaba absolutamente en nadie. Aseguraba que todos buscaban aprovecharse de su fama, y con los años alimentó una profunda paranoia que lo fue apartando hasta de sus amigos. Más de una vez insultó a directores que pretendían darle indicaciones, recordándoles que él ya sabía actuar perfectamente bien sin recibir ayuda de nadie. Su trato hacia las actrices era bastante desconcertante. A unas las trataba con una cortesía casi exagerada, mientras a otras las despreciaba por completo. Muchos juraban que pasaba del halago al insulto en apenas unos segundos. Semejante actitud provocó que lo vetaran en varios estudios de cine, aunque sorprendentemente siempre terminaba encontrando a alguien que lo contratara, porque su presencia en pantalla aseguraba intensidad y puro realismo. Rodó decenas de largometrajes en Hollywood, pero ni siquiera allí logró librarse de su mala reputación. Un productor norteamericano llegó a definirlo como un auténtico volcán vestido de charro. En sus últimos años, cuando los papeles empezaron a faltar, Rodolfo solía asegurar que la industria del cine se había vuelto cobarde. Murió totalmente solo, convencido de que todos lo traicionaron. Para la audiencia, él siempre representó al villano perfecto, pero para sus conocidos, solo fue alguien que confundía la rudeza con el respeto, terminando devorado por su terrible carácter. Pasando a otro tema, el gallo giro del cine mexicano. Presumía de voz firme, sonrisa encantadora y una seguridad que rozaba la absoluta arrogancia. Luis Aguilar conquistó la pantalla gracias a su estilo bravío y a esa presencia magnética, aunque bajo el sombrero y su enorme carisma, escondía un carácter que casi nadie lograba aguantar. Era alguien bastante impulsivo, orgulloso y extremadamente muy competitivo. Si algún compañero de reparto osaba opacarlo, él hacía lo imposible por recuperar la atención. Aunque eso significara modificar el guión original o repetir tomas hasta el hartazgo absoluto. Durante cierto rodaje, llegó a estampar su guitarra contra la pared simplemente porque el director prefirió darle protagonismo a su coprotagonista femenina en el encuadre final. Tratando con otros actores resultaba impredecible. A algunos los cuidaba con una amabilidad casi paternal, y a otros los miraba con un desdén que rozaba el más puro desprecio. Sostenía firmemente que el cine era un negocio para hombres duros,
burlándose sin piedad de los actores que interpretaban a hombres sensibles o intelectuales. A Pedro Infante lo respetaba profundamente, pero también sentía envidia. Afirmaba que su fama se debía a un golpe de suerte y no al talento real. Llorar en cámara lo hace cualquiera, pero pocos saben mandar con autoridad, repetía orgulloso. Las compañeras de reparto lo recordaban como un sujeto sumamente encantador, siempre que las cosas se hicieran exactamente a su gusto, volviéndose insoportablemente intolerante si algo lo contradecía de improviso. Si alguna compañera de reparto decidía improvisar cualquier línea, Aguilar cortaba en seco la escena, exigiendo apegarse al libreto porque él jamás actuaba con malditas adivinanzas. Dentro del set, su voz era ley pura y dura. Los técnicos acataban cada orden por verdadero pánico a sus constantes estallidos de furia. Con los años, su fama de conflictivo le cerró varias puertas, aunque su figura siguió siendo sinónimo de auténtica gallardía mexicana. Para la audiencia, siempre encarnó al gran charro valiente. Para sus colegas, un tipo que confundió tener autoridad con ganarse el respeto, terminando tristemente domado por culpa de su propio temperamento. La mismísima reina del rumbero. Aquella mujer capaz de transformar su sudor en puro arte y el baile en desafío. Ninón Sevilla demostraba ser un auténtico huracán arrasando el escenario. Pero también lo era fuera. En los foros, su presencia inspiraba mucho respeto y terror a partes iguales. Arrastraba fama de controlar al milímetro cada aspecto de todas sus películas: la coreografía, el vestuario, la música e incluso la posición exacta de la cámara. Nadie logra entender mi cuerpo mejor que yo, solía afirmar con un tono bastante lapidario. Y si el director no compartía su visión, ella lo apartaba sin el menor miramiento. Varias veces llegó a negarse en rotundo a grabar ciertas escenas hasta que el equipo cumpliera todas sus exigencias, importándole poco el sobrecoste o los graves retrasos. Entre las actrices, su reputación resultaba tan deslumbrante como venenosa. Se rumoreaba que mantenía una competencia sumamente feroz con María Antonieta Ponce y Amalia Aguilar. No solo disputaban papeles, sino por ver quién brillaba mucho más en cada plano. Cierta vez llegó a exigir rotundamente que apagaran aquel potente foco que favorecía a su compañera, para equilibrar aquella escena. Los técnicos sabían que cuando Ninón llegaba al set, la atmósfera cambiaba drásticamente. Todos caminaban con mucha cautela, aterrados de sufrir una de sus feroces explosiones. Si el maquillaje no lucía perfecto, lanzaba furiosa la brocha al suelo. Si el ritmo no la inspiraba, insultaba cruelmente al músico. Si un extra la miraba de más, ordenaba expulsarlo. Aún así, su enorme talento resultaba incuestionable. Dominaba la cámara como pocos, siendo capaz de convertir un simple movimiento de cadera en pura poesía visual. Pero ese mismo fuego interior que la hacía única, también la consumía. Desconfiaba profundamente de absolutamente todos. Temía profundamente que la traicionaran. Y acababa alejando a quienes de verdad la admiraban. En el fondo, Ninón Sevilla no bailaba solamente para el público, sino que peleaba contra un enemigo invisible. Creer que sin su furia jamás sería eterna. Para la audiencia fue una auténtica diosa indomable. Pero para quienes la conocieron de verdad, solo representó una violenta tormenta con tacones que jamás aprendió a calmarse. La doña no necesitaba alzar la voz para imponer enorme respeto. Le bastaba su imponente presencia. María Félix no soportaba órdenes de nadie, ni en su vida ni rodando cine. Si un director osaba corregirla, lo frenaba en seco con una mirada helada y le espetaba. A mí no me dirige absolutamente nadie. Siempre exigía camerinos privados, joyas auténticas y camarógrafos que dominaran perfectamente la luz de una auténtica reina. En cierta ocasión se negó rotundamente a besar a su coprotagonista porque, según ella, no era digno de sus labios. La producción entera tuvo que reescribir la escena. Tratando con las demás actrices, resultaba absolutamente implacable. Si alguna actriz osaba robarle protagonismo, se aseguraba de que su vestido fuera menos vistoso o su plano más lejano. Solía repetir: las mujeres deben saber bien su lugar.
espetaba con pura ironía venenosa. En los estudios, todos caminaban con extrema cautela cuando ella asomaba. Los técnicos bajaban sus voces, los demás actores evitaban mirarla fijamente, y los productores la complacían sin rechistar. Pero detrás de ese enorme brillo estelar, había realmente una mujer que se alimentaba del control absoluto. No creía en tener amigos dentro de la industria, solo en las jerarquías. A Pedro Armendáriz lo admiraba mucho, pero francamente no lo aguantaba. A Dolores del Río la respetaba, aunque la veía como una diosa de porcelana sin sangre. En las entrevistas, siempre soltaba frases que parecían puros dardos disfrazados de elegancia. No seré buena, decía, pero tampoco hipócrita. El público la idolatraba como un auténtico símbolo de poder femenino. Sus compañeros, en cambio, la recordaban como un precioso relámpago, de esos que iluminan y queman a la vez. Actor, gran cantante y productor, Antonio Badú tenía un talento indiscutible. Y justo por eso no soportaba tener competencia cerca. Al mismísimo Pedro Infante y al gran Jorge Negrete los consideraba grandes rivales. Aunque para ellos, Badú era solo un compañero más. Si cualquier director le comentaba que un actor recién llegado tenía potencial, Badú movía hilos para lograr que lo echaran. Aquí no hay sitio para novatos, solía repetir. De hecho, dicen que fue él mismo quien supuestamente aconsejó a un productor que no contratara a Javier Solís, cuando éste apenas arrancaba. Pero lo que más quemaba por dentro a sus compañeros de reparto era su tremenda soberbia. Si alguien le felicitaba por una buena actuación, él respondía con total frialdad: «Es lo mínimo que podéis esperar de mí». Jamás creyó en la suerte. Solo confiaba en su propio talento. Pero sinceramente, viendo cómo trataba a los demás en el plató, quedaba muy claro que lo que de verdad le importaba no era cuidar su carrera, sino asegurarse de que al resto nunca les fuera tan bien como a él. Y te prometo que como estas, existieron muchísimas más rivalidades, fuertes desplantes y secretos que el clásico cine de oro mexicano prefirió esconder detrás de tanto brillo y fama. Así que venga, suscríbete al canal y no te pierdas los próximos videos.